Hola, bienvenidos a clases de derivadas. En estas clases ya estamos llegando a la relación que tiene la primera y segunda derivadas con el gráfico de una función. Primeramente vamos a ver qué pasa con la primera derivada. Observa que en la función y igual a x al cuadrado, cuando la función es monótona creciente, o sea, el gráfico sube, la derivada es positiva, porque la recta tangente forma un ángulo agudo con la horizontal. Su tangente es positivo. Tenemos un teorema de que la derivada tendrá signo positivo solo si la función es monótona creciente y tendrá signo negativo en un intervalo solo si la función es monótona decreciente. El punto A, f en A, es un punto de máximo local si cercano a ese punto todas las x cumplen que f en x menor o igual que f en A, y de mínimo si todas las x cumplen que f en x mayor o igual que f en A. Observa en morado un máximo y en azul un mínimo. Ambos son puntos de extremo. ¿Qué observó Fermat? ¿Qué observó en los puntos tanto de máximo como mínimo que pasaba? Observa bien, quizás tú mismo lo viste también. El teorema dice que en una curva suave los puntos de extremo tienen derivada cero. ¿Estás viendo? La recta tangente paralela al eje X. Pero que la derivada sea cero no garantiza que haya un extremo. Tenemos el caso de y igual a x al cubo. La derivada se anula en x igual 0, sin embargo allí no hay ni un mínimo ni un máximo. Hay un punto donde la función tiene cierta característica, pero no es de extremo. Y por otra parte, para estudiar esto, entonces mejor vamos a separar una condición necesaria de una suficiente. La necesaria es el número A del dominio de f es un punto crítico o posible extremo si f' en A es igual a 0 o la derivada no existe en ese punto. Si al pasar por A la derivada cambia de signo, esa función tiene extremo en A, siendo f en A máximo si la derivada cambia de más a menos, y siendo un mínimo si la derivada cambia de menos a más. Si la derivada no cambia de signo al pasar por el número crítico A, entonces en ese número la función no tiene extremos. Hallemos los extremos e intervalos de monotonía para esta sencilla función polinómica. Ya tenemos los números críticos 1 y 3 que se obtuvieron haciendo 0 la primera derivada. Y para saber si alguno de ellos es de extremo, vamos a analizar qué pasa con los signos de la derivada. Tomamos la función auxiliar g en x menos 1 por x menos 2, porque el 3 siempre es positivo. Aquí lo que hay que evaluar es a x menos 1 y a x menos 2 a ver qué pasa. En un número menor que 1, el 0, se obtuvo g en x positiva, por tanto tenemos signo más de menos infinito a 1. Entre 1 y 3, evaluando el número 2, se obtuvo que la función es negativa. Y para mayores que 3 se obtuvo signo más de nuevo. F en x es monótona creciente si x pertenece de menos infinito a 1, unión de 3 a más infinito, monótona decreciente si x pertenece de 1 a 3. Y después buscamos las ordenadas de los puntos que son de extremo, 1.4 de máximo local, 3.0 de mínimo local. En el ejemplo 2, el punto crítico se obtiene porque se indefine la derivada en 0 y es un número del dominio de la función. Después se analizan los signos de la derivada a la izquierda y a la derecha del 0, obteniéndose que la función es monótona decreciente para x menores que 0 y monótona creciente para las x mayores o iguales que 0. Y 0 es un punto de mínimo. Observen que es un punto cuya tangente es vertical. Recomiendo ahora hacer una pausa para la teoría de la segunda derivada que vamos a utilizar en el ejemplo 3. De esta función, cuya primera y segunda derivada también te damos, hallar el dominio, los extremos locales, monotonía, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Trabajemos primero con la primera derivada, los extremos y la monotonía. La primera derivada se hace 0, es una fracción, cuando el numerador es 0, o sea, en 0 o en raíz de 3 o en menos raíz de 3. Y
se define para 1 y menos 1, pero como estos puntos no pertenecen al dominio, no son puntos críticos. Entonces analizamos en los intervalos que se forman con los puntos críticos obtenidos y los puntos que no pertenecen al dominio, los signos de la derivada para buscar los intervalos de monotonía. Y también encontramos los extremos de esa función, teniendo un punto de máximo en menos raíz de 3 y un punto de mínimo en raíz de 3. Y más abajo te muestro cuáles son los intervalos donde la función es monótona decreciente y cuáles son los intervalos donde la función es monótona creciente. Ahora vamos a trabajar con la segunda derivada para obtener los puntos de inflexión, si tiene, y los intervalos de concavidad y convexidad. La segunda derivada se hace 0 en 0. Además, puntuamos ahí a menos 1 y 1 con bolita abierta porque no pertenecen al dominio. Buscamos los signos de la segunda derivada con una función auxiliar, porque aquí al cuadrado más 3 y 2 siempre son positivos. Dejamos las otras expresiones, que son las que evaluamos. En cada intervalo escogemos un número. Por ejemplo, menores que menos 1, el menos 2, entre menos 1 y 0, menos 1 medio, y logramos los signos de la segunda derivada. Allí donde la segunda derivada es positiva, la función es convexa, y donde es negativa, es cóncava. Y te muestro el gráfico hecho con el GeoGebra. El punto de inflexión es 0,0 porque la segunda derivada cambió de signo al pasar por 0.